yo no sé si ustedes se acuerdan que hace algunos días estuvimos hablando con con el presidente de unas farmacias mexicanas que se llama Dr. Simi. ¿No? ¿Se acuerda, Lucas? Sí, farmacias similares y que después se volvieron por el muñeco tan famoso que tiene, las del Dr. Simi. Sí, que acá nos contó David Ferro que el Dr. Simi se lo lanzan a los rockeros en México. A los consagrados, que uno se consagra cuando le lanzan el muñeco. Que es la patadita de la buena suerte. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos con el presidente de esas farmacias, Dr. Simi, que solo están en Bogotá o ya llegaron, por ejemplo, a Cali? ¿Hugo Mario está en Cali o en Barranquilla o en Cartagena? No, ¿O es solo en Bogotá? No, a Cali no, Camila, aún no han llegado. A Cali no han llegado, a Barranquilla tampoco, Oscar. No, Camila, no las he visto en Barranquilla, pero creo que el programa inicial era que iban a estar en todo el país. Acá no han estado. Eso nos dijo el señor, ahí estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube la imagen del Dr. Simi. Ese día que hablamos con el presidente de las droguerías, Dr. Simi, ellos nos dijeron que querían entender por qué razón es que pues se había reactivado una norma en Colombia que establecía que debía haber una distancia mínima de 75 metros entre farmacia y farmacia. Entonces él dijo, no puede ser a nosotros, cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro nos llama a Colombia que vengamos a invertir, esa norma no estaba vigente. En el 2005 habíamos intentado entrar a Colombia y no entramos porque existía esa norma y para nosotros no era rentable. Uno invierte y uno entra y gasta su plata en sitios en donde sabe que va a poder vender. Y él, ¿se acuerda, Lucas, que nos dijo, hay que averigüen quiénes son los que están detrás y quiénes no están de acuerdo con esto? Claro, porque también nos decía que el mismo gobierno del presidente Petro los había invitado a entrar al país y que cuando ellos hicieron el proceso de negociación, digamos que empezaron en el 2022, que llegó el gobierno Petro al poder. Cuando ya entran al país, que entraron en julio más o menos del 2024, esta norma no estaba vigente. La norma no la reactiva el gobierno Petro, sino que la revive la Corte Constitucional. Entonces nos decía, hay que averiguar quiénes están detrás, quiénes están a favor, porque para nosotros en el Dr. Simi esto lo que está afectando es la libre competencia. Bueno, pues es que nos pusimos a averiguar y resulta que Asocoldro, que es la Asociación Colombiana de Droguerías, pues está planteando una posición diferente a la de las farmacias similares, de que en Colombia sí se necesita que haya una distancia mínima de 75 metros entre farmacia y farmacia. Grayson Camargo es el director jurídico de Asocoldro y está con nosotros en la línea. Señor Camargo, bienvenido. Camila, muy buenos días para usted y el grupo de trabajo y a toda la audiencia colombiana. ¿Por qué razón no es cierto lo que dicen la gente de farmacias, Dr. Simi, de que establecer o tener esa restricción de que mínimo debe haber una distancia de 75 metros entre farmacia y farmacia va en contra de la libre competencia, porque ustedes dicen que eso no es cierto? Pues no es cierto por una sencilla razón, Camila, porque desconocen que las droguerías, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, cumplen una función social. Cumplen un servicio social, que es darle accesibilidad a los medicamentos a todas las personas. Esa es la principal razón en donde Asocoldro, que fuimos los que interpusimos la acción de inconstitucionalidad, le pedimos a la Corte revisara en su momento lo que creemos de que no debía ser y que no se estaba cumpliendo en Colombia. Pero señor Camargo, lo que nos decía en su momento, hace un par de días, el presidente de farmacias, Dr. Simi, desde México, pues es que las farmacias no son ONGs y entonces también son un negocio y lo que necesitan es que el negocio sea rentable, porque si el negocio no es rentable, usted no puede llegar a prestar ese servicio social de proveer medicamentos a la población. Entonces, ahí, ¿cómo se compagina una cosa con la otra? Porque usted no va a entrar a montar una droguería en donde no le va a ser rentable porque le toca cerrarla. Pues yo creo que el debate ya comercial es un poco más amplio. Yo creo que las estrategias comerciales que cada empresa, sea nacional o extranjera, quieran hacer respecto al tema de las farmacias y droguería, pues es una cosa completamente diferente. Claro está de que esa estrategia no puede ser venir a opacar o venir a desaparecer a ese droguista de barrio, a ese droguista que ha estado toda la vida ahí, Camila, el droguista que usted y todos conocemos, que incluso es nuestro amigo, el droguista que hasta a veces nos presta plata cuando no necesitamos, el droguista que nos fía. Yo vuelvo y digo, es un debate muy amplio. Lo que aquí es claro para todos es que en principio la ley tuvo una estrategia
y es garantizar que haya accesibilidad a los medicamentos. ¿Y cómo se logra? Pues teniendo una cobertura, una malla amplia de todas las farmacias y droguerías en el país. Sí, señor Camargo, justamente cuando hablábamos con las farmacias similares en México, nos decía que la Corte revivió este decreto que, si no estoy mal, era del 2012 y que les había dado 30 días al Ministerio de Salud para establecer el reglamento y los lineamientos de esas distancias entre droguería y droguería, pero que eso todavía no estaba. ¿Eso en qué estado está según lo que ustedes tienen? O sea, ¿en este momento está vigente? ¿Solamente puede estar a 75 metros o más otra droguería? Le agradezco mucho la pregunta, porque es muy bueno señalar lo siguiente. La norma de las distancias nunca ha sido derogada, siempre ha estado vigente. De hecho, no es la primera vez que la Corte Constitucional habla sobre el tema. En el año 2000, la Corte, mediante la sentencia C-997, estableció que era exequible la ley de la distancia. Y lo hizo de una manera muy simple. Recordó que el derecho al trabajo, la libre competencia y la libertad de empresa no son derechos absolutos. Luego, el derecho a la salud sí es un derecho superior fundamental y que merece garantizar la accesibilidad de los medicamentos. Eso es lo primero, Camila, y con esto termino. Resulta que al declarar la Corte Constitucional la asequibilidad de la norma, en el año 2012 lo que se hizo fue, mediante una ley antitrámites que no entendemos todavía cómo un decreto ley logró, es un mico que estamos acostumbrados aquí en Colombia, el artículo 136 de ese decreto, la ley antitrámites, le quitó competencia al Ministerio de Salud para que no aplicara la norma. Claro, pero fíjese que cuando nosotros estábamos hablando, por ejemplo, en su momento con la gente del doctor Simi, y aquí me están escribiendo muchos oyentes a nuestra línea de WhatsApp, 301-764-4108, que eso de los 75 metros nunca se ha cumplido. Me decían oyentes, mire, aquí en mi barrio tengo 3 farmacias, una al lado de la otra. Entonces, ¿por qué para la entrada de unas farmacias sí se les quiere aplicar? Y ahorita en una cantidad de pueblos y ciudades alrededor del país hay farmacias al lado una de la otra o al frente. Bueno, Camila, es tan coherente lo que estamos haciendo que nuestros asociados, uno de los requisitos que tenemos para que pertenezcan al gremio es que se debe seguir cumpliendo esa distancia de 75 metros, aunque no la estaban aplicando. Como le explico, obviamente la ley estaba ahí porque no se pudo derogar, la Corte la declaró exequible en el 2000, pero en el 2012 le quitaron a través del decreto ley 019, en el artículo 136, la competencia al Ministerio de Salud para que no aplicara la norma. De tal manera que desde el 2012 lo que se hizo fue creer que no estaba en vigencia y empezaron las droguerías a aglomerarse, a aglutinarse en sitios estratégicos comerciales, llámese los centros de la ciudad o de cada municipio, y nos olvidamos de la periferia y nos olvidamos sobre todo, Camila, y algo muy importante, de las personas más vulnerables y de las personas que necesitan de verdad tener acceso a esos medicamentos. Señor Camargo, perdón, señor Camargo, pero digamos, la razón de fondo por la cual ustedes se oponen a la llegada del doctor Simi a Colombia es esta que nos está contando de la prestación del servicio, mayor acceso a las droguerías, o realmente es una razón comercial. Es decir, hay una competencia muy fuerte que puede llegar a Colombia para ustedes, que es una farmacia que va a estar en muchos sectores de las ciudades, incluyendo las más marginadas, y que va a tener al lado un consultorio médico que le va a ayudar también a que el servicio sea mucho más integral. ¿La razón es comercial o es que realmente es la que usted nos está planteando de que se requiere un mejor acceso a la prestación del servicio y por parte de las droguerías? No, al contrario, le damos la bienvenida a esta empresa y a muchísimas más que nos quieran venir a ayudar con el objetivo que estamos siempre teniendo claro nosotros. Nosotros cumplimos una función social. Y mire, con esto le voy a decir, Fonseca, en La Guajira, un territorio de 662 kilómetros cuadrados, haciendo el análisis y con la ley, cabrían aproximadamente unas 4.000 droguerías. En este momento solo hay 22 droguerías, de las cuales, de esas 22 droguerías, 15 están agremiadas en Asocoldo. Claro, pero venga, yo le digo una cosa, señor Camargo, seamos sinceros. ¿Usted montaría una droguería en un sitio en donde no le da plata montar la droguería?
O sea, ¿cómo paga la señorita que tiene que atender? ¿Cómo paga el arriendo? ¿Cómo paga la luz, el agua? Todo lo que implica tener un negocio de una droguería. Piense usted va a montar un negocio, va y monta la droguería en donde no le da. Vuelvo y repito, Camila, es una estrategia comercial. No de estrategia comercial. Claro, usted, señor Camargo, va a abrir una droguería, una, no 100, una. ¿Usted va y la abre en donde no es rentable? Sí. ¿Y cómo? Sí, ¿Y de quién le da la plata para quién lo subsidia para montar una droguería en donde no le da el negocio? Pues muy fácil, Camila. Esto es muy sencillo, como lo estamos haciendo nosotros. ¿Qué hacemos nosotros al estar agremiados? Lo que hacemos es garantizarle a ese droguista que va a abrir, ejemplo, en Magui-Payán, en donde solamente hay 2 droguerías que son de nuestra asociación, garantizamos que ese precio, esa negociación que hacemos comercialmente con los laboratorios, garantizamos que el medicamento que en Bogotá, en Yopal o cualquier otro municipio vale 5.000, valga lo mismo allá en Magui-Payán. Esa es la manera como nosotros hacemos y por eso es que nos alegramos que vengan otras empresas a ayudarnos, que lleguen a Magui-Payán, que no solamente seamos nosotros los que le queremos garantizar ese acceso a los medicamentos a la ciudadanía, sino que tengamos más ayuda de otras empresas y le puedo asegurar que sí es rentable. Señor Camargo, aquí a través de nuestro canal de YouTube hacen una pregunta que me parece interesante y es qué pasa en el caso de centros comerciales, porque en grandes centros comerciales puede haber 4, 5, 6 droguerías y pues no necesariamente están a más de 75 metros. Ahí, en caso de que pues finalmente el Ministerio de Salud reglamente esto, ¿aplicaría también la norma o es solo en la calle? Sí, también la ley lo determina y establece que debe ser cada 100 locales. Pero mire, yo me estoy metiendo aquí a Google Maps y estoy viendo en Google Maps y aquí hay muchas partes, bueno, en ningún lado se cumple eso de los 75 metros. Entonces ahí, y yo no es que quiera defender una empresa u otra en particular porque no me interesa, pero sí pareciera que fuera esta solicitud destinada a una empresa extranjera que quiere venir a poner droguerías y dice, no señor, le vamos a aplicar lo de los 75 metros, a pesar de que si usted se mete a Google Maps, ya, eso no se cumple en ningún lado. No se cumplía. En Colombia no se cumplía. Pero y entonces, pero es ya explicado. Pero no se cierran las droguerías, o sea, no se cumple, no se cumplía, no se cumple porque hay droguerías que hoy están una al lado de la otra y otra al frente. En estos momentos son derechos adquiridos. Las droguerías que están por, llamémoslo, errores administrativos, pues no se puede hacer absolutamente nada. Lo que está diciendo la Corte una vez más, Camila, y creo que es necesario aclarar, para tener una completa información, es lo siguiente. En esta oportunidad la Corte Constitucional lo que dijo fue, 1, garanticemos el derecho fundamental a la salud con la accesibilidad de los medicamentos, y 2, señor presidente, del año 2012, usted no tenía la facultad y la competencia para quitarle la fuerza al Ministerio de Salud que aplicara la ley. Eso es lo que estableció la Corte Constitucional y por eso es que nuevamente le ordena al ministerio aplique la ley de las distancias. Y con esto, Camila, creo yo que queda muy claro lo siguiente. Es el mensaje que le está dando la Corte Constitucional, por lo menos a todos los presidentes. No pueden llegar los presidentes a legislar. Y mire el mensaje que estamos dando desde la cabeza. Es un mensaje no obedecer las decisiones que tienen nuestras cortes. Creo que es un mensaje que no debemos dar. Creo que la Corte Constitucional ha hecho un análisis profundo y por eso ha determinado revivir nuevamente la ley de la distancia. Mire, esta ley de la distancia aplica porque acá me está escribiendo una oyente al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y nos dice que lo que dice la Corte es que esa ley de 75 metros aplica a las droguerías de una misma cadena, no a droguerías en general. ¿Eso es cierto o es que no puede haber... O sea, no puede haber 2 droguerías en menos de 75 metros, no importa si una es Drogas La Rebaja y otra es Cruz Verde o es Farmatodo o es Dr. Simi? ¿Qué es lo que dice la Corte? ¿Pueden estar a 75 metros, a menos de 75 metros, 2 droguerías de diferentes marcas? ¿O lo que dice la Corte es no puede haber 2 droguerías en menos de 75 metros? No pueden haber 2 droguerías en menos de 75 metros, independientemente de la que sea.
Exacto, eso era lo que yo había entendido perfecto. A nuestra oyente doña Diana Mejía, que la Corte dice que es 2 droguerías en menos de 75 metros. No de la misma empresa. Pero entonces, otro oyente que nos está escribiendo, y es una última pregunta que le tengo, señor Camargo. ¿No deberían entonces cerrarse esas droguerías o cambiarse de sitio aquellas que están en menos de 75 metros si lo que busca realmente es garantizarse el derecho y el acceso a los medicamentos y a la salud? Pues Camila, la respuesta es, son derechos adquiridos. Esas droguerías que ya están ahí, desafortunadamente lo hicieron bajo una equivocada interpretación que se le dio a la norma en su momento. Ahora nuevamente la Corte lo está aclarando y está diciendo deben haber 75 metros. Creo yo que ya esos asuntos administrativos, el Ministerio es el que está llamado a definir si se pone en esa tarea de mirar cuántas droguerías aparecieron desde el año 2012 hasta la fecha y tomar la decisión que mejor sea para la ciudadanía colombiana. Pues es el director jurídico de Asocoldro, don Grayson Camargo. Señor Camargo, gracias por atendernos y pues bueno, darnos el otro punto y quienes pusieron esa demanda ante la Corte Constitucional, que es lo que hace que esa empresa mexicana que ya estamos viendo aquí en las calles, el famoso doctor Simi, pues se esté quejando y diga por qué no nos quitan esa normatividad, porque cuando nos llamó el gobierno de Gustavo Petro a entrar a Colombia, esa ley no estaba vigente. Le agradezco, Camila, mucho. Dígame. Muchas gracias y quiero cerrar con esto. Importante decir lo siguiente respecto a lo que acaba usted de manifestar. Fíjese que es una empresa extranjera diciendo que el presidente de la República es el que le hace la invitación. Le diría yo que aquí no hay coherencia del señor presidente, porque en su momento no dijo que iba a apoyar el microempresariado colombiano. El microempresariado colombiano somos nosotros, somos los droguistas, como le digo, de barrio, no somos una cadena, somos los droguistas pujantes, que atendemos a nuestra clientela, a todos los pacientes, con nuestro grupo familiar, la esposa, el hijo, el sobrino que está ahí ayudándonos a que la droguería siempre siga adelante y pues aquí realmente nos sentimos apoyo cuando nos traen a una empresa con un músculo financiero demasiado grande y que como en México crearon un monopolio, como el mismo CEO lo dijo en su entrevista, 9.500 droguerías en donde ahora en México solamente hay 3 compitiendo en los medicamentos, en Colombia no. En Colombia hay bastantes droguerías de las cuales los colombianos pueden elegir y el precio que le quieran poner al medicamento, pues bienvenido, esto es un beneficio para los colombianos y aplaudimos que eso pase. Bueno, Camila, mire las cosas que pasan en Colombia. Aquí está mezclado la política y la parte comercial. O sea, al final el señor Camargo dejó de ver el trasfondo político de todo esto que está ocurriendo. Pero Camila, por cualquiera que sea la razón, por derechos adquiridos, por lo que sea, la verdad es que esa norma no se cumple. La norma de los 75 metros no se cumple y cuando hay que valerse de ella para, en un caso determinado, impedir que llegue una competencia comercial en algún momento determinado, ahí sí sirve la ley, pero que uno mire y recorra las calles de Barranquilla o de Cali o de Bogotá, esos 75 metros no se ven en ninguna parte. Y lo otro, Camila, ¿por qué en algunos casos se requiere de droguerías en los sectores alejados, donde comercialmente no funciona el negocio y dejar de estar concentrados en los centros comerciales? No todos pueden estar en la periferia, pero no todos tienen que estar también donde más se produzca la plata. Claro, pero mire lo interesante, porque lo que nos decía el director jurídico de Asocoldro y también mandándole el mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro, que ellos fueron los que invitaron al doctor Simi. O sea, el gobierno del presidente Petro invitó a esta compañía mexicana, le dijo, venga para acá, se viene para Colombia, abra las droguerías, que además acuérdese que ellos tienen unos servicios médicos, un consultorio médico, y eso era un poco lo que quería hacer el presidente Gustavo Petro con la reforma a la salud. Y cuando llegan, obviamente los de Asocoldro, que son la Asociación de Droguerías de Colombia, que son las droguerías chiquitas. Si yo tengo 2 droguerías, probablemente estoy afiliada a Asocoldro. Dice, viene este monstruo desde México y nos va a quebrar a todos, porque tiene un músculo financiero enorme que va a terminar comiéndose todas las droguerías chiquitas de barrio. Y entonces aquí tenemos esta puja entre esa inversión gigante que puede llegar con Dr. Simi, que se puede comer el mercado, y los que fueron invitadas por el presidente Gustavo Petro
Petro y los de las droguerías chiquitas Sucumario diciéndole, esto no tiene coherencia, acá usted nos va a quebrar a todos, y por eso meten otra vez el tema de la demanda ante la Corte Constitucional para que reviva la norma de los 75 metros. Y es lo más probable que si entra doctor Simic al mercado, pues se coma, como usted dice, Camila, las droguerías chiquitas por ese plus del servicio médico. No creo que ese es el gran beneficio que ofrece esa cadena de droguerías mexicanas, que tiene un médico general atendiendo allí a los clientes de la droguería. Pero Camila, como dice Oscar, la norma hoy no se cumple ni en las vías principales de las ciudades, donde usted encuentra una droguería frente a otra, ni en los centros comerciales, ni siquiera en supermercados de cadena, porque usted ve en un supermercado una droguería al ingreso y otra al interior. Entonces no se cumple la norma, y menos, Camila, porque hoy por hoy están muy de moda las tiendas naturistas, que también venden medicamentos. Entonces, esas tiendas naturistas muchas veces están al lado de una droguería de cadena. Entonces, menos se cumple en ese caso la norma. Pero, Mario, no se cumple la norma porque es nueva. Eso es lo que le entendí. Es decir, aquí en Cartagena también uno encuentra La Rebaja, Cruz Verde, Alemana. Están súper cerquita. De hecho, hay una al lado de la otra. Pero es que ya tienen derechos adquiridos, como nos lo decía el invitado. Camila, esta norma es nueva. Quiere decir que las droguerías que se monten a partir de ese momento sí tienen que cumplir con esa norma. Yo creo que eso hay que dejarlo subrayado. Sobre el tema del dinero, el tema comercial, pues por supuesto, si uno monta un negocio, llámese droguería, llámese carnicería o lo que sea, pues obviamente uno necesita productividad porque si no se va a quebrar. Pero también es cierto que el Estado, Camila, tiene que velar porque haya una cobertura, no solamente en las zonas donde se pueda vender, que son las zonas urbanas, sino también en zonas más alejadas, que si usted vive lejos de una zona urbana o del centro, pues usted tenga donde ir a comprarse una pastilla para el dolor de cabeza. Me parece que eso también es responsabilidad del Estado. Y viendo ejemplos de otros países, uno sí ve que hay una cobertura garantizada tanto en zonas concentradas de personas como en zonas alejadas, y que incluso se hacen, Camila, coberturas por horarios. Siempre tiene que haber una droguería abierta a las 24 horas y se van turnando. A mí me parece que eso también es responsabilidad del Estado. Pero ¿sabe qué pasa, Camila? Cabeza del gobierno. Camila, a propósito de este tema del valor agregado del consultorio médico al lado de la droguería, el presidente Petro, de candidato, logró plantear un tema similar, una propuesta similar con Drogas La Rebaja. Como el drogas La Rebaja están en parte en manos de la SAE, fueron decomisadas, incautadas, él decía que Drogas La Rebaja debían prestar el servicio de droguería y también de consultorio médico. Eso fue una idea original que él logró plantear de candidato. Me imagino que este modelo mexicano desde hace un tiempo le venía dando vueltas en la cabeza. Lástima en este caso, digamos que como estamos escuchando hoy y lo habíamos escuchado la vez pasada, no se ha podido materializar, porque yo sí creo que el consultorio médico al lado de la droguería es un buen servicio. Pues por eso es que pues aquí estamos en una confrontación entre los colombianos, los droguistas chiquitos que dicen acá tenemos un gigante que nos va a llegar, nos va a quebrar a todos, y pues le ponen esa demanda ante la Corte Constitucional, la Corte Constitucional les da la razón, y aquí no hay, pues no les da la razón, pero le dice al ministerio que tiene que reglamentar, porque es el ministerio el que tiene... y no ha reglamentado. Y no ha reglamentado, pues porque debe estar en este chicharrón. Invitamos a los mexicanos, queremos imponer este modelo, pero también tengo lo de los negocios chiquitos que me dicen nos va a quebrar, compadre. Lo que nos decía el invitado, Camila, es interesante porque esta ley de la que hablaba y que dice que siempre ha estado vigente, nace en 1962, es decir, Camila, hace muchos años, y en el 2012, esto es pleno gobierno de Juan Manuel Santos, no sé si en ese momento ya estaba Alejandro Gaviria en el ministerio o estaba Beatriz Londoño, cambian la interpretación y le quitan esa facultad al Ministerio de Salud, es decir, las droguerías que entre el 2012 y el 2025, o bueno, 2024 que revieron la norma, se establecieron ahí, y como decía Jennifer, una vez ve una Cruz Verde, ve una La Rebaja y están cruzando la calle, pues ya van a estar ahí porque ya tienen el derecho adquirido. Pero entonces, en 13 años, imagínense la cantidad de farmacias que han abierto en el país. Claro, pero acá me está escribiendo un oyente en el 301-764-4108, Oscar, que dónde queda esto del modelo del doctor Simi, que tiene el consultorio médico ahí mismo en la droguería, ¿dónde queda la ética de recetar y vender? Porque sí puede ser que usted tiene ahí el médico y el médico entonces le receta un jurgo de cosas, pues porque es ahí mismo donde se las venden. Bueno, y quiero decirle que el oyente también tiene razón en ese planteamiento, pero le quiero decir lo siguiente, Camila. En México funcionó.
El éxito del doctor Simi en México, y yo por eso digo que el presidente Petro seguramente quiso copiar ese modelo, es que la droguería tiene el consultorio al lado y el mismo médico lo va a atender. Entonces, de alguna manera, la persona que compra la droga, que obviamente el de la droguería le va a recomendar es la droga que le va a el medicamento que le va a aplicar el médico que está al lado, pues éticamente se podría cuestionar, pero el modelo funciona o funcionó en México. Oscar, ¿sabe también por qué podría funcionar mucho aquí en Colombia? Porque acuérdese que en las farmacias ya se prohibió el tema de aplicar inyecciones, es decir, aplicarse una inyección en una droguería sin una receta es muy complicado y eso antes pasaba muchísimo. Y en un país donde el sistema de salud pues es tan deficiente, las personas a veces acuden a su farmacéutica. Si hay ahora un médico al lado que le puede solucionar eso de manera rápida y no tan cara, seguramente eso puede ser un hit aquí en el país. 11 de la mañana, 30 minutos.